hablar sobre lo que son las tuplas. ¿Qué son las tuplas? Las tuplas es otro tipo de dato integrado de Python, que es un tipo de dato de colección, igual que las listas. La verdad es que comparten varias similitudes. Por ejemplo, son ordenadas, se acceden a sus datos a través de sus índices, con la única diferencia es que las tuplas no se pueden cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden agregar elementos, no se pueden eliminar, no se pueden actualizar. Y además de que en la lista, por ejemplo, se crean utilizando lo que son los corchetes, las tuplas se crean utilizando paréntesis. Entonces, ¿qué otra cosa puede ofrecer lo que son las tuplas? Al ser inmutables, o sea, que no se pueden modificar, cambiar ni nada de eso, son más eficientes y son más seguras para actualizar datos, o para almacenar datos, mejor dicho. Ahora, aquí, ¿cómo creamos nuestra primera tupla? Voy a crear aquí una variable que se llame tupla o myTupla. Entonces, como dije anteriormente, para crear una tupla utilizamos paréntesis en vez de corchetes. Y de igual forma podemos almacenar aquí datos. Por ejemplo, mi nombre, mi edad y un valor booleano. Este para a modo de ejemplo. Entonces aquí estamos creando nuestra tupla utilizando paréntesis. Al igual que también en las listas, la verdad es que comparten muchas cosas. Por ejemplo, aquí podríamos desempaquetar de mi tupla los valores y almacenarlos en variables independientes. Yo hago un name, un age y un isDeveloper. Entonces lo estoy extrayendo de mi tupla. Voy a hacer un print de name, age y isDeveloper. A ver qué sucede. Vamos a mi terminal. Vamos a la terminal, ejecutamos el archivo donde tenemos los ejercicios de las tuplas. Los ejecutamos y ahí estamos imprimiendo Cristian 29 y true. Porque lo estamos desempaquetando de nuestra tupla. ¿Cómo podemos acceder a las tuplas? Igual que en las listas, podemos acceder a cada uno de los elementos que están insertados en las tuplas a través de su índice. Por ejemplo, voy a hacer un print de mi tupla y quiero acceder al número entero que es el 29. En ese caso estaría en el índice 1. Si yo ejecuto mi código, el de arriba lo voy a comentar. Ahora, si yo ejecuto mi código, me da un 29. De esta forma podemos acceder a cada una de las tuplas. También podríamos utilizar lo que son las estructuras de control repetitivas. Por ejemplo, el for. Yo quiero hacer algo como recorrer mi tupla. Entonces digo for item in my tuple. Quiero imprimir simplemente el ítem. Entonces de esta forma voy a imprimir de manera programática cada uno de los elementos que están dentro de mi tupla. Ejecuto el comando en mi terminal y ahí tengo cada uno de los elementos adentro de mi tupla. Como dije anteriormente al principio del video, las tuplas no se pueden modificar. Si yo intento hacer algo como esto, intento por ejemplo modificar la posición 0 que vendría siendo el nombre. Ahora voy a colocar algo como Eric, por ejemplo. Vamos a ver qué nos da Python. Ejecuto mi archivo y aquí que dice, me está dando un error. Entonces me dice, hay un error en la línea 18 y me dice que es un error de tipo. Las tuplas, los objetos tuplas no soportan el asignamiento de ítems. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no podemos modificar las tuplas una vez que ya han sido creadas. Entonces, aquí el momento que yo estoy creando mi tupla, ya a partir de aquí en el código yo no puedo hacer ningún tipo de modificación, ni eliminarlas, ni actualizarlas, ni agregar más. Bueno, y por ejemplo, las tuplas al ser un tipo de dato inmutable, no nos ofrece tantos métodos como nos ofrecían las listas, pero sí podemos utilizar algunos, como podrían ser el len, que nos ayuda a saber el tamaño o la cantidad de elementos que hay dentro de la tupla. En este caso sería de vol 3. Ahí tenemos un 3. También nos permiten, por ejemplo, igual que las listas nos permiten tener elementos duplicados. Si yo aquí creo otro elemento que sea de igual forma Christian, aquí por ejemplo las tuplas no va a tener ningún problema al imprimir elementos repetidos como este caso. Si llego aquí y lo ejecuto en mi terminal, podemos ver que aquí puedo tener dos elementos duplicados. Más adelante vamos a ver que hay un tipo de dato de colección de Python que no permiten los duplicados, que pueden ser útiles para otro tipo de situaciones. Además, al igual que la lista, además de crear las tuplas utilizando los paréntesis, también podríamos crear las tuplas utilizando su constructor de Python. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, simplemente voy a crear una nueva variable que se va a llamar user y utilizamos el constructor tupla y lo hacemos así, tuple, y adentro de los paréntesis le pasaríamos los nuevos valores, por ejemplo, Christian, mi edad y un true. Entonces de esta forma yo estoy creando una nueva tupla utilizando el constructor y yo hago un print de user y lo imprimo en mi consola, tengo igual la tupla. Ahora también podríamos combinar lo que son las listas con las tuplas. Vamos a hacer el mismo ejemplo que teníamos anteriormente de los usuarios, users, y va a ser una lista, con la diferencia de que ahora cada usuario va a ser representado por una tupla. Voy a colocar de nuevo, poner edit, vamos a crear nuevos usuarios, va a ser 20, false, vamos a colocar otro que sea 45 y true. Y por último otro que sea Catherine y un false. Entonces aquí estamos creando una lista de usuarios, pero esta vez estamos utilizando tuplas. Y la ventaja de esto de que ser inmutables son mucho más rápidas y más eficientes. Aparte, con esto nos aseguramos de que ninguno de estos valores se ha modificado durante el proceso del recorrido de la lista, por ejemplo. Y aquí básicamente podríamos hacer lo mismo que hacíamos antes con las listas. Hacemos un recorrido for user in users y vamos a imprimir igual que en la anterior. Simplemente utilizamos un string literal y ponemos mi nombre es, imprimimos aquí la posición 0, que es la del
el nombre y luego y tengo user y en la posición 1, que es la edad, y tengo años. Entonces aquí lo que va a hacer es, va a recorrer cada uno de los elementos de mi lista y simplemente va a hacer una impresión de mi nombre es, imprimo la variable user en la posición 0 y tengo tantos años. Si lo ejecuto en mi terminal, aquí podemos imprimir cada uno utilizando las tuplas como elementos que representan cada uno de los usuarios. Y ya para finalizar este video, podemos también saber el tipo de dato que tiene las tuplas. Por ejemplo, vamos a hacer lo mismo. Voy a crear aquí una tupla. Voy a crear una tupla y el valor simplemente va a ser esta tupla de aquí. Ahora a mí me gustaría saber cuál es el tipo de esa variable. Vamos a colocar otra cosa mejor, user. Ahora yo quiero saber el tipo de datos de esa variable. Utilizo el constructor type y le pasamos como argumento la variable que queremos saber qué tipo de dato es. Si yo lo ejecuto en mi terminal, podemos ver que nos devuelve un tipo tuple. Y en la lista nos devuelve un tipo list. Bueno, ya con esto, sinceramente, podríamos abarcar todo lo que son las tuplas. Solamente en cuenta que son un tipo de dato un poco más cerrado en el sentido de que no puedes hacer modificaciones, no puedes editarlos y puede ser muy beneficioso para ciertas situaciones en las que tú necesites que la integridad de los datos se mantengan durante el proceso de la ejecución del programa. Entonces ahí para eso puedes utilizar las tuplas. Y ten en cuenta también que esto lo puedes combinar junto con las listas y puedes hacer diferentes tipos de trabajo o scripts. Igual con esto ya terminamos lo que es el video de las tuplas y igual te recomendaría que si te gustan mis videos, por favor suscríbete, dale like y compártelo con alguien que tú sepas que quiera aprender todo lo que es el mundo de la programación. Gracias.